Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Yo creo que tampoco hacemos gran esfuerzo porque creo que se está mejor aquí que en los pisos superiores o en la calle. Gracias a todos por venir. Vamos a proceder al acto anual de entrega de premios de ingeniero joven y final de máster, como cada año, y creo que esta ya es la 18ª edición. Yo creo que es un acto singular también y muy importante para el colegio por lo que conlleva de poder sumar voces y caras jóvenes a lo que pueda ser la organización colegial y que podáis ir conociendo también un poco lo que hace el colegio por toda la profesión. Vamos a proceder un poco os voy a comentar, bueno, yo soy Pere Ferrer, responsable de comunicación del colegio. Tengo el gusto de acompañaros en este tipo de actos y ya os digo que son muchos. Podemos decir que ya tiene su mayoría de edad, si hablamos de 18 años, pero son tan jóvenes como los premiados que vamos a tener hoy. O sea que nosotros seguiremos en ese empeño de ir sumando talento joven. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar a que os dé unas palabras el decano, Javier Machi. Luego continuaremos con una ponencia que nos pone la Comisión de Jóvenes de Pablo Taola, que nos va a hablar de esa relación que debe haber entre ciudades y pueblos. Y luego ya procederemos a la entrega de premios, en este caso para final de máster, por lo que corresponde a la Universidad de Alicante y luego a la Universidad Politécnica de Valencia, y cerraremos con ese premio para ingeniero joven, que hoy va a ser en cierta manera algo diferente también a lo que hemos ido dando o entregando años atrás. Así que sin más dilación, llamo a Javier Machi, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos aquí en la Comunidad Valenciana, que pueda dar esas palabras de bienvenida. Gracias, Javier. Buenas tardes, gracias por la presencia, familiares de premiados os da igual. Caixa Popular, por supuesto, por siempre presencia en estos actos y vuestra ayuda, a miembros de la Junta Rectora, que están también por aquí, algunos, y miembros de los colegios profesionales que nos acompañan también en un día tan entrañable como este. Sebastián Cucara, decano del Colegio de Administradores de Fincas, Nieves Romero, decana del Colegio de Ingenieros Industriales, y Raquel Aguilar, de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Muchas gracias por la presencia en este acto. Nosotros venimos haciendo este tipo de actos desde hace mucho tiempo, y otros que los repartimos a lo largo del año. No nos centramos todos en un mismo momento, en un mismo día, en un mismo acto, sino que lo repartimos a lo largo del año. Por ejemplo, el acto de 50 años de la profesión, desde que se colegian los egresados de la escuela, que este año va a ser bastante multitudinario y probablemente aquí no quepamos y tengamos que hacerlo fuera de este recinto. Y además lo queremos hacer coincidir con los 50 años desde que se creó el Colegio de Ingenieros de Caminos, la demarcación de la Comunidad Valenciana, justo este año. El primer proyecto se empezó en abril del 75. Desgraciadamente no está la persona con nosotros, la persona que lo presentó. Me hubiera gustado muchísimo, ¿no? Pero es un acto que queremos también darle su merecido valor, ¿no? Porque es que es así, como son 50 años que han pasado muchos profesionales, muchos trabajos realizados por buenos profesionales desde el inicio hasta el final de su vida profesional. Muchos de ellos siguen reuniéndose aquí arriba en la comisión de jubilados y hacen, la verdad es que una piña muy envidiable, ¿no? Este año tengo también que comentar que es un año bastante especial. Ha sido el año Betancourt, 200 años desde su fallecimiento. El año pasado, pero este año se ha prolongado. Todavía quedan exposiciones de Betancourt, de su legado, de sus obras, que han ido recorriendo España. Están ahora en La Coruña.
y nosotros, después de verano, creo que queda otro sitio, no sé si es Cataluña, y nosotros lo vamos a hacer al año que viene, que haremos el segundo Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública, que lo haremos aquí, en Alicante, Castellón y Valencia, y lo vamos a hacer, si no pasa nada, porque tenemos ya así en la sede, que es el Museo de las Ciencias, Felipe, donde vamos a celebrar los 2 días centrales. Un primer día lo haremos en Castellón, día previo, día 8 y 9 lo haremos aquí, en Valencia, y el día 9 nos iremos a Alicante, cenaremos en Castillo de Santa Bárbara, con vistas al mar, y luego al día siguiente cerraremos el Congreso de Patrimonio allí. Entonces, justo en la parte baja no el mismo museo, sino que tenemos uno de los actos que tenemos previstos, es una cena con concierto de música en el propio Palau de Música, y en la planta baja, donde está digamos, nivel de río, que hay una cena directa al Palau, y hemos acordado con el Ayuntamiento el hacer la exposición. También este año celebramos el año Sagasta, 200 años de su nacimiento. Sagasta fue prácticamente 7 veces presidente del Gobierno de España, ingeniero de caminos, carreteras y puertos, y pues se puede dar también un merecido reconocimiento a una figura intelectual y humanista como fue la de Sagasta. No puedo pasar tampoco sin comentar que la situación del colegio, la situación de la profesión. En estos momentos, en toda España somos ya 25.288 colegiados. Va subiendo lentamente porque también han fallecido, desgraciadamente, y algunos pues dejan la profesión y otros se incorporan. Esto está siendo positivo en los últimos 5 años, va subiendo, y a pesar de que hemos pasado una crisis muy fuerte y se ha visto en la escuela, que hay profesoras de la escuela y lo han visto también, bueno, pues parece que va mejorando la situación y se está viendo que, bueno, también lo estamos viendo en el porcentaje de paro que hay en el sector, que en estos momentos creo que en toda España hay 248 paros, no están ni al 1,1 y poco por ciento de paro. Hay mucho trabajo, de hecho faltan muchos ingenieros, todo el mundo se queja, tanto las administraciones locales como autonómicas, como estatales, como empresas van pidiendo. Esta empresa nos ha pedido también para ayudarnos aquí en el tema de la recuperación ciudadana, que eso relativamente es bueno, pero hace falta más vocación, más alumnos, más jóvenes que tengan interés en estudiar esta hermosa carrera, que además es una de las carreras que más pueden hacer por la sociedad, por ayudar a las personas, y lo hemos visto recientemente en este desgraciado episodio que hemos tenido aquí en Valencia. Solo comentar que en estos momentos ha habido 2 grandes aportaciones por parte del Ministerio. Se sabe que, bueno, pues, a través de las agencias, que evidentemente todos se han volcado y además de una forma muy positiva, el Gobierno de la Nación pues, ha aportado dinero a los ayuntamientos, 1.745 millones a todas las provincias afectadas, más otros, ya no llega a 500, o sea, hasta 500 millones por parte del Ministerio de Medio Ambiente, el otro era el Ministerio de Territorio y Medio Ambiente, para las concesionarias pues, que llevan plantas depuradoras y abastecimiento de aguas en los diferentes municipios. Además, ha presentado un plan en el que recoge pues, prácticamente los mismos proyectos que ya se habían realizado en años anteriores, hace 15 o 30 años, con aportaciones de mejoras de esos planes en base a lo que ha ocurrido. Y luego en la comunidad autónoma, la Generalitat, hace unos días presentó también el plan Endavant, que es un plan pues que muy ambicioso, que tiene abarca muchísimos aspectos, ya no solo de inversión en obras, sino también de protección de vivienda, de actuaciones en, digamos, de alerta temprana
temprana y demás en general, y además incluye parte de las actuaciones que deberían hacer el Ministerio de Fomento y las diputaciones y el Ayuntamiento. Pero nosotros creemos que todo eso es muy bonito, son planes y seguimos, ¿no? Y entonces, lo que estamos viendo desde hace muchísimos años, que se hacen muchos planes, pero los planes acaban siendo revisados y vuelvo a hacer. Es necesario, pensamos, se ha pensado por parte de una serie de promotores, que para que como conseguir un pacto nacional que se invierta en obras hidráulicas salvavidas y hacer este tipo de actuaciones necesarias es muy difícil en este país. Parece ser que es muy difícil, no debería ser, pero parece que es muy difícil. Cuando lo estás viendo en Francia, estás viendo en Estados Unidos, en todos los sitios que están haciendo cosas para salvar vidas y ayudar, pues por iniciativa que no ha sido del propio colegio, sino que ha sido de particulares, es más del Colegio de Abogacía de Madrid, pero también del Colegio de Caminos, que se ha ido también apoyando esta iniciativa como promotor. El que la ley de agua se modifique. Se modifica la ley de agua incorporando, que es curioso porque no habla de protección medioambiental y de naturaleza, pero no habla de proteger la vida humana de las personas, de la salud y de integridad de las personas. Una cosa tan tonta como esa, ¿no? Y además dotarla de suficiente dotación económica para que si se va a un juez o se pide cualquier tipo de un particular o cualquiera reclama porque no se ha invertido en este tipo de obras a la administración por negligencia, por olvido, por inacción, pues que el juez pueda tener un medio de poder atacar este tema, porque en la ley de aguas pone que hay una inversión suficiente para hacerlo. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, ha habido una iniciativa legislativa popular que estamos impulsando. Tenemos por ahí folletos para poder firmar y se puede hacer vía telemática, simplemente entrando en la página web ILP, Iniciativa Legislativa Popular, ILP leydeaguas.com. Entrando ahí, entrando con Chrome, con el Google Chrome, se puede firmar y teniendo firma digital. En fin, desde el colegio estamos intentando estar en todos los sitios para ayudar, para hacer mejorar la situación de la vida de las personas. Y nuestros trabajos que se han presentado hoy, que vamos a premiar, que ha sido muy difícil, por cierto, la selección, porque ha habido un nivel muy alto, tanto en la trayectoria de los jóvenes, como sabéis, hasta los 35 años, aunque algunos parecemos menores, y ha habido una competencia muy fuerte, así difícil, ¿verdad? Y en la que participan pues, miembros de la Junta Directora y participan miembros de la Escuela de Caminos, de la Escuela de Valencia, de la Escuela de Alicante. Y se hace una ponderación y aquí cuál vale la puntuación de decano que de la vicedecana, que del miembro, que el director de la Escuela de Caminos. Y entonces se hace una ponderación y ese es el valor que se pone. Entonces, bueno, ha habido una pelea bastante fuerte y en un caso pues ha sido complicado seleccionar. Pero en cualquier caso, mi felicitación a todos porque ha sido un trabajo excelente. Tanto el trabajo de máster como la trayectoria impresionante de muchos de los compañeros jóvenes que están trabajando y abriendo un camino en la vida profesional. Y no me queda más, simplemente agradecer la presencia, agradecer a Pere también que nos esté coordinando y llamar la atención a la vicedecana porque le tocaba estar aquí, porque es la presidenta de la Comisión de Jóvenes y ya estar aquí no estaría. Pero bueno. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la presencia y... Gracias, Javier. Que Javier me ha dicho que no había preparado nada, pero bueno, yo creo que lo traía bien ensayado. Es verdad que recientemente se presentó esa iniciativa legislativa popular, si no recuerdo mal, el pasado 23 de junio, previo a San Juan,
Y creo que en el hall o en recepción tenéis hojas para que podáis firmar y sumaros a esta iniciativa, que al fin y al cabo yo creo que lo que persigue es eso, es la salvaguarda principalmente de las personas y la garantía de que haya infraestructuras que se dediquen o que se presten a ello. Ahora vamos a dar paso a Leticia Rodríguez, que nos va a presentar el ponente de esta tarde, previo a esa entrega de premios de jóvenes, aunque Javier diga que no, y de la mano de la vicedecana están siempre presentes y coordinando y apoyando este año. Así que, Leticia, tienes la palabra. Yo por dar un capote a la vicedecana, ¿sabes? Bueno, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras de gremio. Para los que no me conozcáis, que seguro que unos cuantos no me conocéis, soy Leticia Rodríguez, miembro de la Comisión de Jóvenes de la Demarcación de la Comunitat Valenciana, la cual hemos tenido la iniciativa de traer esta conferencia, a continuación disfrutaremos todos. Quiero agradecer en primer lugar a todos los miembros que forman parte de nuestra comisión por su voluntad durante todo el año, la verdad, porque estamos apoyándonos continuamente, aunque parezca que estamos en la sombra, y en especial a los que están aquí presentes, gracias por el apoyo, entre los cuales también encontramos a los representantes, Sergio y yo. Además, me gustaría apuntar en el día que nos acontece hoy que animamos a todos nuestros jóvenes, todas nuestras jóvenes que estáis aquí presentes, los nuevos titulados, las nuevas tituladas o los que ya no sois tan recientemente titulados, a que participéis activamente con nosotros. Porque somos un equipo de trabajo muy extendido, con muchas ganas de movernos, de estar presentes en nuestro colegio profesional y con ese afán de ayuda en que buenamente está en nuestras manos para todas nuestras compañeras nuevas en la profesión. Esto, ser parte de la comisión es algo voluntario, es aportar lo que cada uno pueda con su tiempo, con su dedicación, y lo primordial para nosotros en cualquier caso es seguir creciendo juntos y unidos. Así que animo de nuevo a que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y no dudéis en contactar con nosotros. Vale, Carmen puede haceros un puente con ello. Y por mi parte, también, compañeros presentes en este acto anual del colegio, agradeceros vuestra colaboración un año más para que este tipo de actos ha sido una fecha señalada en nuestros calendarios. Para mí es un honor formar parte de ello de esta manera tan especial este año, así que gracias por la arte que me toca. Y dicho lo cual, paso a presentar a Pablo. Hoy tenemos la fortuna de contar con nuestro compañero como conferenciante del evento. Y previamente a que nos haga su conferencia, voy a daros unas pinceladas de su trayectoria profesional. Pablo es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid en 1978. Los primeros años ejerció como profesional libre, participando en proyectos diversos y principalmente relacionados con el urbanismo. Desde el 88 ha estado vinculado al sector público, del 88 al 91 en la oficina del Plan General del Ayuntamiento de Donostia, Sebastián. En el 92 en la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Grandes Ciudades, perteneciendo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Del 93 al 2000 como Director General de Bilbao Ría 2000, sociedad pública donde participan todas las administraciones. Y cada año 92 con el encargo de poner en marcha la transformación urbanística de Bilbao. Del 2001 al 2004 es el subdirector del Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IVAM, donde también coordina el proyecto de ampliación del museo diseñado por el equipo de arquitectos japoneses Sana. Del 2004 al 2018 es gerente de la Comisión Gestora de Zorrozaurre, organismo público-privado encargado del desarrollo de la península Zorrozaurre en la Ría de Bilbao. Del 2020 al 2023 es coordinador general de infraestructuras y proyectos del Ayuntamiento de Málaga. Y ya en la actualidad, en marzo de este año, Pablo ha sido contratado por PricewaterhouseCoopers para la elaboración del plan estratégico del puerto de Coruña. Con todo ello, voy a dar paso a la conferencia de ciudades y puertos. Esta es una conferencia muy interesante. Por parte de la comisión la hemos propuesto porque parece que la relación puerto-ciudad. Desde luego es una temática que a todos nos atañe en algún momento
momento de nuestras vidas de una o de otra manera y que merece ser tratada abiertamente como lo estamos haciendo hoy en este espacio de confianza que tenemos. Así que sin más dilación os pido un caluroso aplauso para recibirle en escena y adelante Pablo, somos todos oídos y el micro es tuyo. Buenas tardes. Muchas gracias, Leticia, por tu presentación y os agradezco a Javier y a Carmen que me hayáis propuesto participar en esta jornada y sobre todo a la Comisión de Jóvenes que me hayáis invitado a formar parte de este acto vuestro que de hecho me ha hecho sentir más joven también. Si me permitís, precisamente por ser un acto de jóvenes, quería hablar un poco de nuestra profesión. Yo me siento muy afortunado porque he disfrutado y sigo disfrutando de nuestra profesión. Creo que tiene muchas posibilidades, aunque creo que tampoco las desarrollamos todas, especialmente en el tema del urbanismo. Creo que a pesar de que tenemos las mismas capacitaciones y competencias que los arquitectos, que son los oficiales del urbanismo, nosotros no somos reconocidos así por la gente, ¿no? Yo como anécdota os diré que más de una vez me han llamado arquitecto, porque como me dedico al urbanismo parece que ingeniero y urbanismo es algo que no existe, ¿no? Recordaréis que Agustín Betancourt creó, que lo ha citado antes el decano, la escuela que en principio se llamaba de Caminos y Canales y solo en 1835 pasó a llamarse de Caminos, Canales y Puertos como ahora, y con los puertos de alguna manera entraban en la escuela la ciudad. Yo quiero reivindicar el urbanismo en nuestra profesión. Por extensión, la visión global de la ciudad, la visión holística, porque creo que solo nosotros tenemos esa capacidad de entender la ciudad más que arquitectos u otras profesiones. Si os fijáis, muchas de las tareas de la gestión de una ciudad las hacemos nosotros. Saneamiento, abastecimiento, residuos, red viaria, ferrocarril, movilidad en cualquier género, la planificación, aunque eso lo hacemos menos. Junto con los arquitectos yo creo que somos los que gestionamos la ciudad y por eso yo creo que es importante que tengamos esa visión más global. Y para reivindicar el urbanismo creo que hay que recordar a Ildefonso Cerdá, que fue un ingeniero de caminos que fue el que realmente empezó el urbanismo moderno en España, con su plan del ensanche de Barcelona. Cerdá fue todo un personaje que de hecho acabó arruinado porque no le pagaban los honorarios, o sea, ya pasaba en el siglo XIX. Y hubo de pasar casi más un siglo para que se reconociera su labor en Barcelona. Pero además, en el siglo XIX ha habido muchos ingenieros que han hecho urbanismo. Y aquí tenéis otro ejemplo. Pablo Alzola hizo también, siguiendo las teorías de Cerdá, el plan del ensanche de Bilbao. Y luego hasta fue alcalde. Y sobre todo hizo el plan con otro ingeniero y con otro arquitecto. Y creo que fue un primer ejemplo de la colaboración ingeniero-arquitecto que yo creo que es muy potente porque nos complementamos. En esta conferencia mi idea es hacer un recorrido por la relación entre ciudades y pueblos a lo largo de la historia y diferenciando estos tres momentos. Mi idea es hacer un pequeño discurso, nada exhaustivo ni complicado y bueno, que podáis disfrutar un poquito de las imágenes que os voy a traer. En una primera etapa, los puertos son los que crean las ciudades y el puerto y ciudad, como luego vemos, estaban integrados. A partir de un momento, los puertos empiezan a crecer, los barrios crecen, las urbes crecen, todo se complica, se hace más peligroso, se encierran y el puerto se separa de la ciudad. Y ahora estamos en otra fase en la que parece, como decía Javier, que hay que reunirse otra vez puertos y ciudades, es lo que llamamos la relación puerto-ciudad, que está tan de moda y que hay muchos ejemplos que espero contaros.
Como os decía, no os pretendo dar una visión ni completa ni exhaustiva. Me voy a basar en algunos ejemplos españoles, sobre todo los que más conozco, que son, como ya podéis imaginaros, Bilbao, Málaga y ahora La Coruña. No voy a hablar de Valencia porque creo que seguro que vosotros lo conocéis mejor que yo. Las ciudades que tienen mar como Valencia son afortunadas, y si encima tienen un puerto, creo que además el puerto ofrece un gran valor añadido. El puerto siempre ha sido un elemento importante para la ciudad. Desde sus orígenes, los puertos han hecho las ciudades más cosmopolitas al favorecer la relación cultural, económica. Yo diría que si en aquella época había globalización, los puertos serían los elementos de la globalización. Voy a mostraros el ejemplo de dos historias y mares muy diferentes, Málaga y Bilbao. El puerto de Málaga, aquí tenéis cómo era en el siglo XV, pequeñito, que de eso, a partir de ahí se creó. Bueno, el puerto de Málaga en realidad tiene 3.000 años de antigüedad, lo fundaron los fenicios y es el más antiguo de la península junto con Cádiz. Aquí se ve como en el siglo XV apenas era un poquito al lado de la ciudad, ya en el XIX crece. Y traigo estos planos sobre todo porque me parecen muy bonitos. La verdad es que nuestros antecesores hacían unos planos preciosos que la verdad es que me siguen maravillando. Aquí veis cómo el puerto y la ciudad estaban unidos de alguna manera. Los puertos generaban un barrio muy peculiar alrededor del puerto, pero que tenía sus cosas buenas y malas, pero la ciudad estaba reunida. En la foto de arriba, por ejemplo, es la Catedral de Málaga, que está, como veis, pegado al puerto. Y en la foto de abajo es la Plaza de la Marina, es una foto más reciente, que es donde desemboca la famosa calle Larios, y como veis, está pegado al mar. Es decir, en Málaga hay una unión total. En el caso de Bilbao hay una cosa un poco más curiosa. Primero, porque hay una discusión entre si el puerto tiene que estar en el lado mar o en el lado tierra, en donde está Portugal, el puerto Portugalete con al puente colgante, donde está el Casco Viejo, que es donde se decide. ¿Por qué? Porque el principal cliente en aquella época, habló hace 700 años, era Castilla y las lanas que se exportaban a través del puerto. Entonces, el puerto, a partir de ahí, de ese primer, empieza a crecer, va ocupando la ría, una margen, otra margen, hay también zonas industriales, y ya a principios del siglo XX se desarrolla el puerto que empieza a ser ya un puerto, digamos, moderno. Ya tenemos otro ingeniero de caminos, Evaristo Churruca, que es el primer director del puerto, que en aquella época se llamaba Juntas de Obras del Puerto de Bilbao, y que hace el proyecto de estos diques que habéis visto. Y también hace un proyecto del muelle de hierro Portugalete, que es una joya de la ingeniería y que está considerado como bien cultural. Aquí vemos, igual que en Málaga, cómo la ciudad y el puerto están mezclados, como la gente vive de una manera vivida en aquella época. Los barcos crecen, las mercancías también, cada vez hay más viajeros, más mercancías. También se desarrolla alrededor de los puertos accesos viarios, accesos ferroviarios, los contenedores, las grúas. Todo empieza a ser más complicado y, como decía antes, el puerto se encierra, se empieza a encerrar y se crean barreras tanto físicas como legales. Está el tema de la Guardia Civil, de la seguridad, ¿no? Todo esto se va cerrando. Yo diría que en la segunda mitad del siglo pasado, casi todos los puertos españoles se han ampliado o se han empezado a ampliar. Otro ejemplo es el de Bilbao. Aquí veis, este es el puerto de Evaristo Churruca. Este es un dique para petroleros, para tema de petroleros. Y no sé si os acordáis, no sois muy jóvenes, del superpuerto de Bilbao, un proyecto de los años 70 que pretendía llenar toda la bahía de Labra de puerto. Aquí hay un puntito. Perdón. Aquí hay un puntito, ¿veis? Pues este era el inicio de un dique que venía hasta aquí,
con lo cual todo este territorio que tiene una gran calidad ambiental iba a ser puerto. En este caso, la llamada crisis del petróleo del año 73 fue muy positiva, porque hizo que nos limitáramos ya solo a la margen izquierda con un puerto que satisface claramente las necesidades actuales. A partir de ahí, porque luego lo veremos, el puerto se traslada y se van recuperando los suelos en el interior. Ahora voy a dar un pequeño salto porque hay a veces acontecimientos como por ejemplo los accidentes de los barcos que han condicionado los puertos. No sé si os acordáis, en el año 92 el Egeo encalla en las costas de La Coruña. Ahí veis el barco ardiendo y luego en la otra es la humareda que se crea. Esa torre es la Torre de Hércules, que es uno de los símbolos de La Coruña. Y cómo llega todo el crudo de las 67.000 toneladas a las costas de La Coruña, en este caso. Y seguro que os acordáis del Prestige del año 2002. Aquí la marea llegó desde el norte de Portugal hasta Francia. ¿Y qué pasó con esto? Pues eso de alguna manera fue la gota que colmó la paciencia de los coruñeses y decidieron que su puerto interior no podía estar al arraigo de estos petroleros, ¿no? Y se crea un convenio en 2004 para construir en lo que se llama Punta de la Langosteira un puerto exterior. Como veis, muy separado. Bueno, se estudió cuáles eran las posibilidades. Punta de la Langosteira está en un municipio que se llamará Arteixo, ahora muy conocido por ser las de Inditex. Y se inician las obras en 2004 y la primera fase empieza en 2015 y se empiezan a trasladar las cosas del puerto interior al puerto exterior. Como veis, hay cosas anecdóticas de alguna manera que provocan cambios importantes en las ciudades. Los puertos en España han sido muy poderosos. Al principio, como veíamos, se llamaba Junta de Obras del Puerto. El ingeniero director, que era como se llamaba, era el que mandaba y era una de las fuerzas vivas de las ciudades. Los puertos eran una especie de reinos de taifas donde las ciudades tenían muy poco que decir. Ahora, el presidente es la máxima autoridad y, salvo el caso de Valencia y poco más, no suelen ser ingenieros de caminos. Creo que incluso hay algún director de puertos que ya no es ingeniero de caminos. Es decir, ahí estamos perdiendo ritmo, ¿no? Ahora paso a la tercera etapa, que es en la que me voy a dedicar un poco más porque creo que es la más interesante. Y aquí, como en casi todo lo que tiene que ver con el urbanismo en España, Barcelona es la que empieza a marcar y la que marca el camino. En el caso, además, bueno, vemos aquí el puerto de Barcelona actual, un esquema que va desde el centro, de donde ahí el centro de Barcelona, donde estaba el puerto original, se va desarrollando hacia el aeropuerto del Prat, que como veis no tiene nada que ver con ese puertito. Y aquí en verde veis, aunque este plano está al revés, girando respecto al otro, lo que es la zona ciudadana, la zona ciudad, que es una operación muy importante. Y en Barcelona podríamos decir que todo esto empezó un poco de casualidad. En 1981, principio de la transición, hay un desfile militar, el del 12 de octubre, y el puerto le cede un terreno a la ciudad. Y a partir de ahí le encargan al arquitecto Manuel Soler Morales que rediseñe ese vial de borde del puerto con unos esquemas más urbanos y hace lo que se llama el Mall de la Fusta, que se inaugura en el año 87, y ahí empieza a modificarse lo que hasta ahora era intocable, que eran las barreras portuarias. Barcelona sigue y crea el año siguiente la gerencia de Portbell, que es la que gestiona todo el puerto, que es un territorio que ha ido ampliando, todo el puerto antiguo que ha ido ampliándose. Y en el año 95 se inaugura el centro comercial Marmanu, que ha sido pues prácticamente el buque insignia un poco del Portbell, ¿no? Ya veis aquí también la cifra de visitantes del año pasado, que es espectacular, ¿no? Claro, en el Portbell hay
hay de todo, ¿no? O sea, es un sitio que sigue creciendo, la audiencia sigue muy activa y ahora voy a contaros una vez más Málaga y Bilbao. Aquí veis la evolución del puerto de Málaga desde el inicio, cómo se va desarrollando. También deciros que esos accidentes navales que hemos comentado antes, yo creo que tuvieron algo de influencia en Málaga, porque hasta el año 98 Málaga llevaba por Málaga los crudos que iban a Puerto Llano. En el año 98 Málaga tenía 9 toneladas transportaba 9 toneladas, y cuando el ayuntamiento decide que no quiere que pasen esas toneladas, pues pasa a 2 toneladas. Es decir, el puerto se tiene que reinventar y empieza con un discurso que en el fondo ha sido positivo, sobre todo por este tema puerto-ciudad. Y en concreto, con los muelles 1 y 2 que veis ahí, que son totalmente urbanos, que están totalmente pegados a la ciudad, que se desarrollan cuando era con el silo, los barcos, pero ya veis también que está pegado al parque y pegado a la ciudad. El muelle 1 y el muelle 2. Entonces, estos se desarrollan en 2011 con dos criterios diferentes. El muelle 1 con una concesión privada y el muelle 2 con una concesión pública. Aquí también el éxito ciudadano ha sido tremendo y veis los más de 14 millones de visitantes en años. Esta es la imagen que veíamos antes. Esto es una panorámica del muelle 2. Y si veis un cubo de colores a la parte baja, es el Museo Pompidou. Es una franquicia del Museo Pompidou de Francia, de París, que es uno de los atractivos culturales que ha desarrollado la ciudad. El muelle 1 cuando era puerto y el muelle 2 ahora, bueno, en el año 17 con paseos, restaurantes, comercio y sobre todo mucha actividad. En La Coruña se empezó con un proyecto en lo que es la Arsenal Central, la Marina. Y lo traigo también porque, como ahora os contaré, aquí hay un proyecto muy ambicioso que se llama Coruña Marítima, de rediseñar todo el puerto antiguo. En 2014 se inaugura este túnel pequeñito, pero que lo que permite es que donde había 30.000 vehículos, aunque ahí, como veis, hay 2 o 3 coches nada más, bueno, en condiciones normales por esa calle pasaban los 30.000 vehículos, por ahí 50.000 metros cuadrados de nuevo espacio público. Y una vez más, con un gran éxito de público, porque estás en el centro de la ciudad, pegado al agua, con la marina, un sitio pues muy apetecible para eventos, para paseos, igual que pasaba en Málaga. Y aquí veis el ámbito de este proyecto, en el que, curiosamente, en estos tiempos que corren en España se ha conseguido un consenso político entre PP y PSOE. El Ayuntamiento es PSOE, la Xunta es PP, el Ministerio es PSOE, pero todos están colaborando y el puerto acaba de lanzar ahora un concurso internacional muy ambicioso con un presupuesto de casi 3 millones de euros, o sea que unas palabras mayores, y con la idea de desarrollar todo ese espacio. Y ahora, para acabar, daros quizás lo que he dedicado yo más, que es a Bilbao, con 2 ejemplos. Bilbao Ría 2000, que es una sociedad pública, y Zorrozaurre, que es una sociedad público-privada. Es una sociedad que se crea en el año 92 con todas las administraciones, con un acuerdo político también, en este caso era PSOE-PNV, con representantes al máximo nivel, con una generosidad que sería totalmente imposible, porque las administraciones ceden los suelos a Bilbao Ría 2000 gratuitamente para desarrollar los proyectos, y con otra cosa que también llegamos un poco de casualidad a decir que era mejor que las decisiones fueran unánimes. Entonces, eso a mí, por ejemplo, como director, lo que me ocasionaba que si no conseguía el acuerdo unánime tenía que volver a presentar el proyecto, pero cuando conseguía, el proyecto tenía una fuerza impresionante y ha funcionado. De hecho, la sociedad sigue funcionando, está entrando en nuevos proyectos y
Y aquí veis el accionariado. Todas estas sociedades, igual que la que tenemos en Parque Central en Valencia, se crea con el criterio 50-50. 50 administración central, 50 territoriales. En el caso de Bilbao Ría 2000 estaban Renfe, FEBE, el puerto, SEPES, siempre organismos de que dependen del Ministerio, en aquel caso de Obras Públicas. Y por la otra parte, las territoriales, el Gobierno Vasco, Diputación y los ayuntamientos de Bilbao y de Baracaldo. El Consejo de Administración se plantea al máximo nivel. El ministro y el Lehendakari están todos los jefes de todas esas administraciones ahí sentados. Eso que da también mucha fuerza. Y una cosa que me parece muy importante es el presidente aquí es el alcalde. Si fijáis en las nuevas generaciones de sociedades que ha generado el Ministerio, entre ellas Parque Central, el presidente es el secretario de Estado y el alcalde o la alcaldesa es vicepresidenta. Yo creo que eso es un error, porque la ciudad es del ayuntamiento y el liderazgo le corresponde al alcalde. Yo recuerdo que el ministerio se quejaba de que tenía poco protagonismo, que la gente siempre hablaba del alcalde, pero si es que es así, la ciudad es del alcalde, siempre es así y siempre será, ¿no? Y las administraciones más grandes tienen que ayudar a la ciudad. El consenso político fundamental. Aquí veis un ministro socialista, un consejero del Gobierno Vasco socialista, un presidente de la Diputación del PNV, un alcalde de Bilbao del PNV y un alcalde de Baracaldo socialista, todos firmando un convenio para desarrollar una operación que luego os voy a enseñar un poco. Igual que antes vimos que el puerto se desarrollaba desde el casco viejo hacia el mar, ahora, una vez que hemos trasladado la actividad portuaria al mar, empezamos a recuperar los suelos en el mismo orden. Los vamos recuperando para actuaciones que podríamos llamar puerto-ciudad, que son suelos que se quedan ya, el puerto se va, la industria se va y se pueden recuperar. Yo voy a enseñar unos cuantos ejemplos. Abandoibarra, que es un poco la joya de la corona de Bilbao. Aquí tenéis como antes unos tinglados portuarios, una estación de contenedores de Renfe, al fondo Astilleros Euskalduna, pegadito al puente de la Salve, que está aquí más hacia abajo, una fábrica de madera. Y al otro lado tenemos lo que hay ahora, que es viviendas, oficinas, un centro comercial, el tranvía que lo conecta con la ciudad, la biblioteca de la Universidad Privada de Deusto, que está enfrente, el rectorado de la Universidad UPV, que también allí es UPV, y dos equipamientos supramunicipales que son los que le dan la fuerza a este espacio, que es el Museo Guggenheim y el Palacio de Congresos, que es el Palacio Euskalduna. Nos vamos a Baracaldo, ese convenio que habéis visto antes que firmaban todos los políticos, era en origen Altos Hornos de Vizcaya, que el gobierno vasco lo limpia para que se pueda desarrollar una actuación y el Bahía hace viviendas, actividades económicas y una apuesta por el campo de la Sesarre, que es el campo donde juega el equipo de Baracaldo, y un polideportivo municipal con piscinas súper completo. Como veis, es una sociedad que es capaz de hacer urbanismo, actuaciones, y todo gracias a la financiación que viene de los suelos que nos han regalado el puerto, Renfe, el ayuntamiento, que se comercializan. O sea, Bilbao Ría actúa como una especie de promotor público y los beneficios se invierten en polideportivos y en otras cosas. Y ahora cambio a Zorrozaurre, que es, como veis, está aguas abajo de Abandoibarra, en plena ría, y en este caso hemos creado un ente, lo llamo un ente porque es una comisión gestora que tiene el mismo criterio que antes de estar al máximo nivel que preside el alcalde. En este caso está el ministerio, está el puerto y el vicepresidente es el del consejero de gobierno vasco. Como socios públicos están gobierno, ayuntamiento y autoridad portuaria, y privados hay una mezcla entre empresas que están ubicadas en este ámbito como Cadenas o promotores que tienen suelo que quieren desarrollar operaciones ahí. Este territorio tiene una historia muy curiosa, porque es que en el año 59 el puerto, si os fijáis en el plano de Bilbao, está lleno de meandros y tiene al final pocos kilómetros o pocos metros de
de muelle recto. Entonces aquí, haciendo esta obra de apertura del canal, la idea del puerto era crear muelles rectos para poder atracar barcos. Es un proyecto complejo que tarda tiempo. Ya en el 68 ya veis que aquí, casi 9 años después, empieza ya a ver las burbujas, empieza a moverse un poco, pero no se acaba. El canal no se acaba, como veis, y se queda en una península. Una península que en 2005, cuando empezamos el proyecto, tenía una zona portuaria que, aunque aquí parece pequeñita, ocupa el 40% de 82 hectáreas, una zona industrial completa, porque el plan general ya había decidido que ahí no iba a ser industria, y para pues un pequeño pueblito de 200 viviendas que estaban ahí integrado, un pueblo belicoso en su momento y que también ha aportado al proyecto. Le encargamos a la arquitecta Zaha Hadid el master plan y se contemplaban 5.500 viviendas, una cosa muy importante, una apuesta porque el 50% fueron protegidas, ahora que la vivienda está tan de moda y que hay que apostar por esto, y actividad económica, eventos públicos, tranvía, y una cosa que a mí me gusta especialmente es que hemos hecho un esfuerzo por rehabilitar edificios industriales. Hasta ahora en Bilbao hemos sido poco cuidados, o sea, había un proyecto de rehabilitar hasta 10 edificios para nuevos usos. Y una cosa muy importante que se deriva, que no os acordáis, de las inundaciones del 83, que fueron pues nuestra dana importante aquí, hubo 100 muertos también, que quería abrir el canal para poder desaguar la ría. Y aquí veis que se ha hecho un puente, lo ha hecho Guillermo Capellán del equipo de Juanjo Arenas de Santander, y se está ya preparando la apertura, que sería todo esto. Y aquí veis ya convertido Zorrozaurre en isla, y esta sería una visión nocturna. Hemos visto cómo el puerto crea la ciudad, luego se va poco a poco separado de ella, levantando barreras para protegerse, y ahora el puerto y la ciudad están tratando de volver a reunirse, de colaborar, de buscar un equilibrio entre sus intereses, que a veces lógicamente son contrapuestos, de forma que ganen los dos. Y bueno, espero haberos contado una pequeña historia de puertos y ciudades, y si queréis que comentemos o que conteste a cosas, pues encantado. Si tenéis alguna pregunta. Yo quería hacer una pregunta. Sí, toma. En relación a por qué los ingenieros de caminos no tenemos, vocación o no solemos presentarnos a concursos de planeamiento urbanístico o tenemos aversión a este tipo de trabajos. La pregunta sería, ¿es porque están muy mediatizados por los políticos locales, los alcaldes? ¿Está sometido a un periodo largo de tramitación, de aprobaciones, con lo que estás de alguna forma jugando mucho dinero, porque normalmente pasan los 4 años, entra un nuevo alcalde, entra un nuevo concejal, es decir, y van cambiando sus preferencias y por lo tanto tienes que modificar el trabajo, otra vez 4 años. Es decir, en cambio, los arquitectos a lo mejor no cuentan las horas, lo que les cuesta. Esa es la pregunta. Yo creo que la clave es lo que has dicho, en el fondo es económica. Y por otro lado, porque tenemos toda una cantidad de proyectos muy mejor pagados, quizás tampoco de todo bien pagados, porque yo creo que al final los arquitectos cobran más que nosotros. Yo eso sí que lo he visto, que un alcalde está más dispuesto a pagar a un arquitecto que a un ingeniero. Siempre considera que somos de segunda. No nos hacemos valer. Eso es un tema que lo hemos hablado siempre en el colegio, que estamos intentando sacar pecho, pero en realidad pues tenemos las capacidades, ¿no? Y evidentemente, o sea, es muy, muy laborioso y
Y bueno, ya habéis visto que el urbanismo en España era de ingenieros de caminos, ¿no? Y que realmente creo que tenemos la profesión y la cabeza para hacerlo. Pero lo que has dicho, Javier, yo creo que es la clave. Al final es muy largo, y tenemos, por otro lado, tú lo has dicho, no hay paro. Entonces, claro, haces proyectos que te pagan mejor, más rápido, y ¿qué vas a hacer? Pues te vas ahí, ¿no? Yo creo la ciudad. Yo creo que sí. Yo creo que... ¿Alguna pregunta más? Seguro que Leticia tiene alguna, ¿no? A ver, Pablo, sí, ¿no? Has dicho, Pablo, también que cuesta que se nos dé la figura del ingeniero de caminos dentro del sistema portuario. Yo he vivido en primera persona también eso. Me han llegado a preguntar qué hace un ingeniero de caminos en puerto. ¿En serio? Sí, en el puerto de Valencia. ¿Cómo podemos impulsar para que se nos vea de nuevo como una entidad referente también dentro de los puertos? La verdad es que es la pregunta del millón que nos hacemos desde hace años. ¿Cómo podemos recuperar? Bueno, es que en eso, en obras hidráulicas, estamos perdiendo. Yo recuerdo que en el gobierno vasco sacaron unos puestos para obras hidráulicas y expresamente no admitían ingenieros de caminos. El colegio lo reclamó, nos dieron la razón y volvieron a sacar igual. Está lleno de biólogos, ¿no? Yo creo que tenemos una capacidad profesional que está desaprovechada en temas medioambientales, por ejemplo, ¿no? Porque yo estoy un poco en plan abuelo cebollero, pero cuando me fui a la tenía en mi equipo una ingeniera de caminos muy buena y eran justo las elecciones. Entonces le dije al alcalde que era una pena que mediante el ingeniero de caminos podíamos hacer mucho. Pues no sé si le influyó o no, pero le nombró a esta compañera concejala de Medio Ambiente y creo que está haciendo un trabajazo espectacular. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad que nos está llenando de biólogos, de gente que nos tiene que acompañar, pero que no son tan buenos como nosotros. Lo digo sin ninguna falsa modestia, ¿no? Porque creo que tenemos una visión más amplia y eso es bueno. Creo que somos buenos gestores. No tenemos la capacidad que tienen los arquitectos, por ejemplo, pues para crear, estamos más limitados. Por eso yo creo que el matrimonio arquitecto-ingeniero es muy bueno, muy potente, porque nos complementamos. Y en puertos es que es una pena, porque estamos viendo cómo desaparecemos. Es otro campo. Es que dentro de puertos ni siquiera son técnicos las personas que llegan a los altos cargos. Son personas que pues vienen al final... de cuna de padres a hijos, saben de la profesión y entran en el puerto. Bueno, sí, o sea, ni siquiera es competencia de otros técnicos. Hay una parte de mafia y luego hay una parte de políticos también que por arriba. Pero sí, yo creo que en medio ambiente y en puertos tenemos que hacer algo, pero no, Javier, en el colegio hablamos mucho, pero no conseguimos, siempre nos quejamos y no conseguimos sacar nada adelante, yo creo. Hay otra pregunta por ahí. Muy interesante, Pablo, la charla. Dejando atrás la polémica de por qué no tenemos presencia, tengo una opinión, pero la dejaremos para otro momento. Me parece muy interesante esta integración de puerto, pero a mí me da la sensación, desde el conocimiento total, es algo que queda relativamente lejano a mi trabajo diario, que más que una integración es la ciudad que ha ido como puerto y con ello se ha ido como tejido productivo que no es al final la ciudad es un sitio para vivir y el tejido productivo puede estar en otros sitios, pero no sé hasta qué punto, perdón por la expresión, nos hemos pasado de frenada con ciertos procesos de reubicación de industria, que ahora nos vemos en la tesitura que, bueno, en los últimos años se ha visto que tenemos ciertas industrias básicas, después de los altos hornos de Calla, que han desaparecido. Entonces, no sé a qué punto quizá no es tan mala esta posición de los puertos como favorecedores de ciertas industrias pesadas, o no tan pesadas, pero que hemos perdido a día de hoy. Bueno,
Sí, como todo, siempre hay algo de razón. Yo creo que hay que buscar el equilibrio. En el caso de Altos Hornos, por ejemplo, esos murieron por propio, o sea, desaparecieron porque el mundo cambió en los años 70 y fue una hecatombe, ¿no? De hecho, la transformación de Bilbao surge porque se rompe todo el esquema económico, pero no por el puerto o la ciudad, sino simplemente porque se cierran los Altos Hornos y hay que reinventarse, ¿no? Es verdad que hay una pelea siempre entre el puerto y la ciudad para empujarse, y también es verdad que el puerto es un valor añadido muy importante para la ciudad. Lo ha sido y lo seguirá siendo, pero hay espacios que pues, aquí en Valencia, la Marina, yo no la veo poniendo industria. Yo creo que está como está ahora, está muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que el puerto ahora está creciendo. Ahora se está haciendo una ampliación en su sitio probablemente, ¿no? Y ahí es donde tiene que ir lo que tú dices, esa industria, ¿no? Y hay que buscar ese equilibrio. Pero la ciudad también, es que el agua tiene un valor muy importante, ¿no? Y son espacios muy bonitos que también el ciudadano creo que tiene derecho a tener. Y a buscar el equilibrio, efectivamente. Sí, exactamente. A ver, justamente el ejemplo de Valencia es un ejemplo muy bueno, maravilloso, pero el puerto está ahí, el puerto le aporta muchísimo a la ciudad. Claro. Hay que crecer por algún lado y eso tiene un impacto negativo en muchos sentidos. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. Muchas gracias. Totalmente, sí. Venga, Fran, que tú tendrás protagonismo ahora enseguida, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Sí, por aquí. Ya estarán los jóvenes animados. Bueno, gracias Pablo por tu presentación. Yo quería preguntarte, en base a tu experiencia en Málaga, en Bilbao o en A Coruña, ¿cuáles serían los factores clave, digamos, que tiene que tener una integración puerto-ciudad para que sea exitosa? Vaya preguntita. O sea, digamos, si tuvieras que presentar una integración puerto-ciudad de cero, ¿cuáles serían las ideas clave que tendrían que estar en ese proyecto? Pues lo primero, consenso. Sentarse. Estos no son proyectos que tengas que coger el lápiz y empezar a dibujar. Son de sentarse, de ir poco a poco, ver dónde está cada uno y empezar a moverlo. Como decía en La Coruña, bueno, y en Bilbao lo mismo, el consenso político es lo que ha movilizado todo eso y lo que hace que la gente se siente a verlo. Y sobre todo, yo creo que son proyectos de hacerlo despacito. En la línea de lo que comentabas tú antes, o sea, no puedes decir, venga, todo fuera, ¿no? Hay que sentarse y hacerlo con mimo y poquito a poco, digamos, como cirugía, para que la ciudad vaya poco a poco ocupando terrenos que sí necesita y siempre respetando al puerto. Creo que te he contestado a la pregunta. Sí, en ese sentido imagino que la participación ciudadana es importante también. Sí y no, porque realmente es un terreno, yo creo que la participación ciudadana, que eso es un tema que da mucho que hablar, que a mí me gusta especialmente, es más en territorios, en barrios que la gente vive. Aquí es algo que no existe, ¿no? Porque ahí hay una barrera y lo que estamos diciendo es qué va a pasar al otro lado de la barrera, ¿no? Entonces sí, la participación ciudadana sí, pero de hecho en el caso de La Coruña, por ejemplo, antes de sacar el pliego del concurso, han hecho todo un proceso de encuestas, talleres, para ver lo que quiere la gente que pase en el puerto, ¿no? O sea, y también hay participación ciudadana. El problema para mí es que no sabemos hacerla. Y entonces al final se queda en algo como muy politicado y con poco recorrido y que al final se queda todo el mundo a disgusto, el ciudadano, el político y el técnico. Pero bueno, eso da para otra conferencia, yo creo. Vale, gracias. A ti. ¿Una más? Sí. Esto vaya. Y damos paso a premios, si parece. Vale, enseguida. Buenas, Pablo. Quería preguntarte por la iniciativa, por ejemplo, en actuaciones que suelen haber en puertos más medianos, como puede ser el de Alicante, el de Castellón. Quería preguntarte el papel técnico que tiene la ciudad a la hora de definir cosas. Por ejemplo, en algunos casos yo he vivido en algún proyecto que la decisión técnica de se hace en esta zona esto viene de la autoridad portuaria. No he tenido reuniones con la ciudad, con los alcaldes y demás, o los técnicos de municipales.
Entonces, te quería preguntar, en base a tu experiencia con los puertos en los que has trabajado, la iniciativa técnica de más o menos por dónde orientarse, qué hacer, si venía de la autoridad portuaria o la ciudad. Bueno, normalmente el puerto está muy cómodo con su barrera y no quiere moverse. Es siempre la ciudad la que entra. Lo que es importante es que haya ese consenso, esa colaboración, porque tienen que llegar a un acuerdo. Pero en general, contestando a tu pregunta, yo creo que es la ciudad la que empuja siempre, porque la ciudad siempre es mucho más ambiciosa, ¿no? Y ve ahí unos suelos que en algunos casos están obsoletos, pero que en cualquier caso son centrales. Ya habéis visto en Málaga, por ejemplo, pues suelos que estaban ahí al lado de la ciudad, ¿no? Y que los ocupas, claro, podían seguir en tu línea con barcos y con actividad económica, ¿no? Pero por otro lado da pena, ¿no? Que no se amplíe la ciudad un poquito y que la ciudad no llegue al agua. Pero yo diría que es el ayuntamiento el que empuja. Yo veo más o menos digamos, el que ponemos ahí. Es decir, imagínate que han llegado a un acuerdo la ciudad del puerto, vamos a utilizar esos metros cuadrados para hacer algo para integrar el puerto con la ciudad. El contenido que hay ahí dentro, esa es la... Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que es más la autoridad portuaria que dice, en mi terreno se hace esto. Entonces, es un poco... No diría yo eso. Hombre, cada vez más lo suyo, lo que se está haciendo es hacer como concursos, definir unos objetivos para esa zona, y luego se hace un concurso de diseño para ingenieros, arquitectos, equipos multidisciplinares, y son ellos los que hacen las propuestas, que luego puede haber un jurado, puede haber, ¿no?, un político, alguien que decide, ¿no? Pero siempre ayuntamiento y puerto de la mano, ¿no? Eso sí que son jóvenes, ¿eh? Sí, sí. Bien, al final va a ser verdad que este tema suscitaba el interés del joven. Muchas gracias, Pablo, por la conferencia. Podríamos seguir haciendo preguntas. Yo también tengo varias, pero si quieren me reservo para arriba luego el tema del cóctel. Muchas gracias. A vosotros. Y ahora sí, vamos a comenzar lo que es la ceremonia de entrega de premios. Yo creo que era un poco también para que hemos venido, había que calentar motores, poner velocidad de crucero y proceder a esa entrega. Vamos a empezar con, ya sabéis que hay dos categorías, premio ingeniero, ingeniera joven y final de máster. El final de máster también circunscrito a Universidad de Alicante y a Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a comenzar por el premio final de máster vinculado a la Universidad de Alicante, y la convocatoria tiene por objeto valorar la trayectoria académica de ingenieros e ingenieras que hubieran finalizado sus estudios en el año 2004 en dicha universidad, en Alicante. En esta 18ª edición han sido los colegiados que han optado a este premio, contando ambos con importantes méritos para ser destacados y merecedores del mismo. Y el pasado día 28 de mayo de 2025 el jurado ha fallado otorgar el final de máster por la Universidad de Alicante 2025 a Ricardo Alejandro Ávila Argota. Él es el colegiado número 36.904. Y el título del proyecto en el que ha trabajado en ese final de grado es el estudio de la vulnerabilidad costera y propuesta de mejora del tramo de costa comprendido entre la Gola del Perelló y el Cabo de Cullera, Valencia. Vamos a ver el vídeo de Ricardo, que se explica mejor su trabajo. Recibir este galardón es un reconocimiento muy especial al esfuerzo y dedicación que invertí durante el máster. Es también un estímulo para seguir creciendo profesionalmente y una forma de agradecer a todas las personas que me han acompañado en el camino, en especial a mi padre. Bueno, mi trabajo a fin de máster consta de dos partes. La primera es el estudio de la vulnerabilidad costera del tramo de costa, comprendido entre la Gola del Perelló y el Cabo de Cullera. Para esto, usted índice de vulnerabilidad costera, cual la categoriza en 5 rangos, desde muy baja hasta muy alta. De 5 variables de físicos, morfológicos y en otro caso también de estación costera. Tras realizar el estudio, se llegó a concluir que la playa de Las Palmeras era la más vulnerable, con tramos en vulnerabilidad muy alta y alta. De aquí nace la segunda parte, el cual se trata de una propuesta de mejora. Para la generación se estuvieron
simplemente el diseño vegetado. Para calcular la vulnerabilidad de esta playa, se puede notar que con estas actuaciones pasa de una vulnerabilidad muy alta a una vulnerabilidad baja. En estos momentos me encuentro trabajando, lo cual me está permitiendo consolidar mi formación desde una perspectiva real y aplicada. Mi principal reto es desarrollarme como un ingeniero interno comprometido con la técnica y el impacto social del trabajo. A medio plazo me gustaría seguir formándome, iniciar el doctorado con el objetivo de profundizar áreas que me apasionan, de alguna parte en el ámbito académico y profesional. El colegio profesional es un respaldo para los jóvenes que estamos iniciando. No solo nos da acceso al mercado laboral a través de su agencia de colocación y su red de contactos, sino que también promueve la formación continua. Además nos brinda asesoramiento, ya sea jurídico, técnico o financiero. Creo que estos beneficios convierten al colegio en un gran aliado para nuestro desarrollo personal. Me he pasado. Yo es que no soy ingeniero, o sea, esto es más complicado. Pero bueno, Ricardo, yo creo que lo ha explicado muy bien, ¿eh? Se nota que ha escuchado la ponencia de... Se nota que ha estado atento a la ponencia anterior y vamos a llamar primero a Mireia Mirete Pizar, que ella es directora de la Oficina de Caixa Popular Saboya, Valencia, para hacer entrega de este premio junto con el decano Javier Machi. Y ahora sí llamo a Ricardo Alejandro para hacer entrega del premio y que se puedan hacer una foto. Y el mío es este. Muchas gracias y enhorabuena, Ricardo. Y seguimos con el final de máster. Ya sabemos que el objeto que tiene la convocatoria, y en esta 18ª edición 6 han sido los colegiados que han obtenido este premio, contando todos ellos y ellas con importantes méritos también para ser destacados y merecedores del mismo. Como anteriormente, el pasado 28 de mayo de 2025, el jurado ha fallado otorgar el final de máster para la Universidad Politécnica de Valencia 2025 a Ana González Fernández, ella colegiada número 36.920, y vamos a ver un pequeño vídeo de ella también en que nos explica todo lo que ha hecho. Supone pues, un gran orgullo, muchísima felicidad. Al final ese reconocimiento a muchos meses de esfuerzo, ya no solo al trabajo final de máster, sino también al máster y a la carrera. El trabajo final de máster consiste en el análisis y la aplicación de un método. El método LERS estudia o analiza el nivel de riesgo de estabilidad de los taludes en concretos de cartera. El ramo de estudio que yo tenía está entre pilares y dos aguas. El objetivo es analizar estos taludes y ver la influencia que tienen en esta carretera para saber el nivel de riesgo que se tiene en diversos tramos. Por eso lo aplico en 2 años diferentes, en 2017 y en 2023, para ver cómo ha mejorado o cómo se ha modificado esos tramos y qué niveles de riesgo hay en ellos. Se estudia los parámetros geotécnicos y por otro lado se estudian los parámetros de la carretera. Observo que hay pequeños cambios de nivel de riesgo alto y medio, sobre todo en determinadas zonas, porque se ha podido verificar un parámetro como puede ser la situación debido a las lluvias de este año. Tras aplicarlo en 2023 y no ver tampoco muchos cambios, vemos que ese método no está lo suficientemente bien implementado. Por ello, aplico unos parámetros y en otros modifico los umbrales que tiene, que nos parece una forma más fácil de estudiarlo. Actualmente estoy trabajando en Parámetros Ibérica, que es una empresa que trata de sistemas de protección de taludes. Yo en especial estoy en un departamento que es Ingeniería Verde, ya que ejecutamos sistemas relacionados con la integración paisajística
aeronáutica, entre otros. En un futuro me gustaría seguir por esta rama de la ingeniería, ya que me está gustando mucho y quiero seguir formándome en ello. Yo creo que puedo ofrecer muchísimas cosas, en especial acceso a oportunidades de formación, creación de contactos, también relación profesional, y yo creo que es una buena herramienta para los jóvenes para empezar un buen pie en esta carrera. Enhorabuena, Ana, también. Aquí hay dos premios, porque aparte del reconocimiento que te llevas, el vídeo ya es un premio en sí, ¿no? En el caso de, se me ha olvidado decir, en el caso de Ricardo era un trabajo sobre costas y en el caso de Ana sobre carreteras. Vamos a llamar de nuevo a Mireia Mirete de Caixa Popular, a Carmen Castro, vicedecana, que le harán entrega de este reconocimiento. Ana, tu turno. Vamos con el último premio y por ello se supone que el más importante, de la categoría ingeniero, ingeniera joven, y en esta ocasión tenemos esa novedad, pero os cuento primero. La convocatoria del premio ingeniera joven tiene por objeto valorar trayectoria profesional de ingenieros de edad no superior a 35, yo creo que lo cumplen, resaltando actuaciones empresariales, emprendedoras, trabajos realizados de especial relevancia, por investigadora, o aportaciones innovadoras. Y en esta 18ª edición, 9 han sido los colegiados y colegiadas que han optado este premio, contando, como decía también el decano en el inicio, que todos eran relevantes y todos tenían méritos como para ser destacados y merecedores del premio. Pero como tal, en la Junta del pasado 28 de mayo de 2025, la Junta Rectora de la demarcación fallaba a otorgar el premio ingeniera joven a Fran Ribes Alejandro Colmer Rosell, colegiados 36.519 y 36.382 respectivamente. Vamos a ver un vídeo de esta. Saben pràcticament junts la carrera laboral. Entraren dins d'un departament del tècnic que se dedicava a digitalitzar el que és el sector de la construcció i sorgirem en plena crisi. La idea va ser ser capaços de transferir el coneixement que teníem del politècnic al sector privat. Els nostres companys es van separar temporalment per circumstàncies que uns van sorgir, però sempre tenim de crear un centre on puguem investigar lliurement sense ninguna restricció i ho puguem fer realment en centre. Que és investigar i dos coses aproximadament dos, tres. Nosaltres és el reconeixement d'una trajectòria que és incipient, però pensem que és un tipus d'emprendiment que necessita el sector, que el sector té una part que necessita modernitzar-se, que necessita apostar fort per la innovació. Sabem que l'empresa consultora o l'empresa constructora típica d'enginyeria civil no té temps en el setmana a setmana per a poder incloure pràctiques diguem-ne innovadores respecte al que s'ha fet fins ara, i nosaltres som aquest canal entre l'ecosistema científic i el mercat que desenvolupa ciència, desenvolupa tecnologia i que tindrà posteriorment al mercat. Sí, sobretot és una validació, un reconocimiento de que el tipo de práctica que hemos realizado funciona y es útil para la profesión en general. Fran està més centrat en el càlcul estructural i jo estic més dins del que és
conèixer, diguem, la gent correcta per desenvolupar-te professionalment. Es queda molt per aprendre, sobretot de com funciona el món. I el col·legi pot donar-te aquest suport des de temes legals, temes tècnics, temes de búsqueda d'empleo, oposicions, el que sigui necessari en general. Bueno, la constancia que Fran y Ernesto y Fran también no discuten, o sea, se complementan, ¿sabes? Y por eso yo creo que la gran cuestión es que ese premio fuera para una iniciativa de dos personas que se conocen en la universidad y que siguen trabajando juntos, o sea, y además innovando y apostando, si no me equivoco, por materiales avanzados para el sector de la construcción en pro de una mayor sostenibilidad. Vamos a darles entrega del premio y vamos a llamar a Leopoldo, director de Zona Cero de Caixa Popular, y a Madrid de nuevo para que les haga entrega del premio. Cógelo así, pues, así. Bueno, antes de despedir, enhorabuena de nuevo a todos los premiados. Gracias a todos por vuestra predisposición, tanto a Ricardo, a Ana, a Ernesto, a Fran, un poco por la logística que tuvisteis, la deferencia para poder trabajar, aunque fuera en el caso de Ricardo, que estudiaba en Alicante, pero lo pillé en Zaragoza, ¿no? Trabajando. Jóvenes como Ana, que ya están también en el mercado de trabajo, yo creo que eso es muy importante. Enhorabuena a las familias por el esfuerzo que supone y que veáis que, como decía Javier, es una profesión que sí o sí está adquiriendo ese protagonismo, aunque igual tengamos que presentar recursos a diario, está adquiriendo un protagonismo y de manera, aunque sea tristemente dramática, por estas circunstancias que hemos vivido todos, es una profesión que está mediáticamente presente y solo hace falta que los políticos se lo crean y os puedan tener más en cuenta. Pero vamos a dejar a Javier que haga la despedida y yo creo que antes de que subáis nos haremos una foto de familia, los premiados, o si quieres hablar desde aquí, Javier, y tendremos un pequeño cóctel. Gracias. Bueno, me da poco más que decir de lo que ha dicho Pere. Agradecimientos exactamente igual. Bueno, es importante eso, sí. Encima de la iniciativa legislativa popular. Enhorabuena a los premiados, un conferenciante excepcional, como se esperaba, y muchas gracias a todos los que están aquí, decanos, decanas y familiares. El único es comentar que cuando yo estudiaba, por lo que una luz que se me ha abierto ahí, de lo que ha dicho Pere, la Escuela de Caminos era la Escuela de Caminos, Canales y Puertos. Y no había más. Cuando uno entraba era para hacer caminos, canales y puertos, y punto. Ahora no se sabe lo que es, porque entras allí y hay másteres de todo tipo y hay de todo menos caminos, canales y puertos. Entonces es una reflexión que uno piensa, oye, ¿cómo ha cambiado esto? No sé si es debido a la crisis, que las propias escuelas no tienen más remedio, han necesitado ampliar, digamos, su cartera de clientes para tener otros másteres que entraran y poder seguir dando clases los profesores. Lo cierto es que la profesión ha perdido mucho en nuestros años y tenemos que recuperarla. Y cualquier iniciativa, cualquier cosa que hagamos siempre va a ser positiva para recuperar el valor de la profesión, como hemos visto en las costas, en los puertos y en la ciudad, ¿no? La importancia que tiene donde estamos viviendo y donde la gente quiere disfrutar de su vida, ¿no? O sea que muchas gracias, Pablo, por la conferencia y gracias a todos por la presencia.